Seguimos con los vídeos dedicados a las infecciones vaginales. Soy la doctora Natalia García Montaner y en este caso voy a hablar sobre las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? Pues nos referimos a cualquier tipo de infección que pueden ser muy variadas, tanto causadas por virus, por bacterias o por parásitos, que para su contagio es imprescindible que haya habido una transmisión a través del contacto sexual. Son infecciones que tienen una sintomatología muy variada en función del germen, del microorganismo que la cause. Por tanto, aquí vamos a hablar únicamente de generalidades y después dedicaremos un capítulo específico a cada una de ellas, ya que la sintomatología es muy variada. Se les llama infecciones de transmisión sexual y no enfermedades de transmisión sexual porque muchas veces son infecciones asintomáticas y la persona que está contagiada por ellas puede no saberlo y puede no presentar ningún síntoma. Los síntomas pueden variar en función del microorganismo que la cause. Hay veces que no dan ninguna sintomatología, como son las infecciones por el virus del papiloma. Y otras veces, como es el caso de la clamidia o el gonococo, la sintomatología que manifiestan es la de una infección vaginal, que hay que hacer el diagnóstico diferencial con las infecciones de las que ya hemos hablado, tipo las infecciones por hongos o la Gardnerella vaginalis, en las que típicamente el flujo vaginal es abundante, líquido y de aspecto purulento. El tratamiento también será específico en función de la infección que la haya provocado y hay incluso muchas de ellas que no tienen un tratamiento. Las infecciones víricas, algunas de ellas, el único que podemos hacer es diagnosticarlas, tomar precauciones y mantenerlas a raya o cronificarlas, pero tanto las infecciones por herpes o las infecciones por el virus del papiloma no tienen un tratamiento que erradique completamente la infección. Y sobre todo hacer hincapié que si algo es común en todas ellas es la capacidad que tenemos de prevenirlas, pues el contagio sexual es la vía imprescindible de adquisición de la infección y muchas de ellas se pueden prevenir completamente con el uso de preservativo. Aunque no todas ellas, porque hay infecciones como el virus del herpes o el virus del papiloma que no se transmiten por el contacto con fluidos, sino con el contacto piel con piel, que es difícilmente evitable a pesar de usar preservativo. Esto es lo que os quería comentar sobre este capítulo de generalidades de las infecciones de transmisión sexual y os invito a ver los capítulos específicos en los que hablaré sobre cada una de ellas. ¡Salud!